Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este segundo día de la tercera jornada de capacitación en ciberseguridad CUDI, organizada por el CECIP CUDI. En esta ocasión, el taller que se llevará a cabo tratará el tema de la importancia de la protección a los endpoint. Sabemos que mantener la continuidad en la operación de los servicios en nuestras instituciones se ha vuelto no solamente necesaria, sino indispensable. La necesidad que ahora tienen las instituciones de utilizar plataformas digitales para realizar la mayor parte de las actividades académicas y de administración hace que se tenga una mayor exposición y un mayor riesgo a sufrir ciberataques. Pero en esta nueva vida digital, ¿cómo protegemos los equipos de nuestros usuarios? ¿Cómo debemos detectar cuando estos puntos están siendo atacados? ¿Cómo podemos detectar eso? ¿Cómo podemos proceder? Estas y otras interrogantes serán las que nuestros expertos el día de hoy nos ayudarán a despejar. Para tratar este tema, contamos en este taller con 3 instructores con mucha experiencia en el medio de la ciberseguridad y nos acompañan el día de hoy Jesús Vladimir Larrañaga, Security Architect. Nos acompaña también Miguel Hernández y López, director de ingeniería, y Víctor Eduardo González Patiño, Security Engineer de Checkpoint. Comentarles que las preguntas podrán hacerlas a través de nuestro chat de esta sesión o directamente abriendo su micrófono. Trataremos también al final de tener un espacio para que puedan responder nuestros instructores alguna duda que se haya quedado. Les pedimos de ser posible que pues al hacer su pregunta nos indiquen de qué institución nos están acompañando. Pues muy bien, mi nombre es Fernando Aranda y es un placer estar con todos ustedes. Espero que disfruten mucho este taller y cedo la palabra a nuestros instructores. Adelante, por favor. Bien, perfecto. Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir una temática bastante interesante. Lo primero que vamos a hacer va a ser revisar un poco cómo las diversas soluciones que existen en el mercado, un preámbulo de cómo nosotros como Checkpoint estamos atacando esta necesidad y no solamente enfocado a nivel de endpoint, sino también enfocado de una parte global de todo lo que tiene o todo lo que conlleva al usuario final, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que conlleva al usuario final? Una protección de endpoint, ¿en dónde? En su dispositivo PC, Windows, Linux o Mac. ¿Qué es lo que conlleva también a la otra parte del usuario? Pues conlleva la parte de su protección de su dispositivo móvil, su correo electrónico que tiene acceso, que es el método más atacado. Obviamente todos lo sabemos, las estadísticas no lo mencionan. Y algo que se ha vuelto crítico, sobre todo en la época de pandemia, de manera exponencial creció, que es la manera como accedo a mis aplicaciones estando de manera remota, ¿no? Entonces, prácticamente la agenda se trata de una presentación en la cual vamos a ver diversos escenarios, así como también vamos a ver ataques que han ocurrido. No los vamos a desgranar a fondo, pero sí vamos a ver cómo hubiéramos reaccionado o qué medidas necesitábamos para poder reaccionar ante ese tipo de ataque. Posterior a eso vamos a ver una demostración donde vamos a estar mostrando, cabe la redundancia, mostrando cómo actúan las soluciones, y posterior a eso ya Víctor nos acompañará en un recorrido ya en unas sesiones de laboratorio donde van a estar trabajando y van a estar llevando la solución, ahora sí, ya jugando con ella, ¿no? Es decir, realizando diversas actividades para que para que conozcan a fondo, sobre todo, cuáles son las ventajas que te brindan, ¿no? Entonces, para empezar, voy a presentar mi pantalla. Denme un minuto. Okay. Okay. Listo. ¿Me confirman, por favor, cuando vean mi pantalla? Sí, ya. Perfecto. Bien, ¿qué es lo que tenemos de inicio? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros usuarios? Y era lo que platicábamos. ¿De qué lo tenemos que proteger? Sus dispositivos que él utiliza y sus accesos. Sus accesos ya sea vía VPN, cuando esté en su casa, los servicios públicos que accede.
Bien, ¿qué es lo primero que tenemos? Y lo primero que tenemos es estudios, ¿no? Check Point Research, no es 2023 todavía, incluso para los que nos gusta un poco la parte de las herramientas de OSINT, o incluso por ahí se liberó el mes pasado un cuadrante de ransomware, bastante interesante también, así parecido a los cuadrantes mágicos de Gartner, pero en este escenario fue un cuadrante específico de cuáles eran las versiones de ransomware que más se utilizaban, ¿no? El equipo de Research nos menciona dentro de Checkpoint que cada una de cada 14 organizaciones son impactadas por ransomware cada mes. Esto es un dato importante que va en ascenso. Día con día o mes tras mes vemos que esa estadística se va incrementando. Uno, debido a que ya nadie quiere pagar. Esa es una estadística. Entonces, yo como atacante, ¿qué tengo que realizar? Pues lo tengo que volver más masivo el ataque. ¿Para qué? Para que mi grado de ingreso siga siendo el mismo, pero tengo que lanzar mayor cantidad de ataques, ¿no? Esta estadística todavía es más alarmante, es de Spy Cloud, donde menciona que el 90% de las organizaciones se vieron afectadas por ransomware. Entonces, este es un dato alarmante que quizá está muy apegado a la realidad. Hoy en día vemos demasiado alertamiento. Ya no es novedad ver en campo que nosotros nos enteremos que una persona o una organización recibió un ataque de ransomware. Antes era muy focalizado hacia empresas. Hoy en día ya vemos universidades, nos ha tocado saber de varios escenarios de universidades que se han visto afectadas por eventos de seguridad, también instituciones de salud, gobierno ni se diga. Entonces ya a nivel general hay impactos sobre todas las organizaciones. Ya no es solamente es el sector privado, sino también enfocado en el sector público. ¿Y por qué viene tantos temas de ataque? ¿Por qué estamos batallando tanto para detener eso? Uno, nos imaginamos un hacker, una persona totalmente solitaria que trabaja en computadora, simplemente todo el día encerrado en un cuarto. Hoy en día no es así esto. Realmente las organizaciones trabajan como startups iniciales. Es decir, tienen oficinas de reclutamiento, tienen oficinas donde van los usuarios y esquemas híbridos de trabajo, tienen KPIs donde están evaluando a los usuarios. No es un experto para todas las tecnologías, ¿no? Hay un experto en networking, hay un experto que se encarga de mantener los cifrados, hay un experto que se encarga de modificar archivos, generar exploits, gente que genera malware, gente de testing, área de calidad de servicio, qué tan eficiente va a ser nuestro ransomware. Y eso ha llevado a que tengamos una gran cantidad de ataques. Principalmente a dónde se limitan estas organizaciones, simplemente lo vemos, siempre lo focalizamos un poco hacia el lado de Rusia, ¿no? Este es un estudio que nosotros obtuvimos basado en unas conversaciones que nosotros logramos obtener de un grupo que ya fue deshabilitado, pero pues, como dicen, ¿no? Ese grupo, esa célula se partió y se generaron N cantidad de células. La organización, esta era Conti, un ransomware que afectó toda Latinoamérica, incluso en periodo de elecciones logró tumbar varios gobiernos que estuvieron realizando esta parte electrónica, ¿no? Y si vemos, la estructura de la organización es bastante amplia, ¿no? Manager de operaciones, programadores, exploits, spammers, cuál era la víctima, es gente especializada para la parte de la negociación en específico, gente que estaba checando si realmente caía el servicio, era monetizado como tal, analistas de datos, etcétera. Todo es toda una organización completa, distribuida, y lo más interesante de todo esto es que esta persona que estaba aquí no sabía lo que estaba realizando. Tan sectorizado estaban que ellos les pedían realizar tareas y ellos efectivamente las realizaban. Simplemente es como si estuvieran trabajando para una empresa por proyectos. Entonces, de este nivel es el que nos estamos enfrentando. ¿Qué es otra gran parte? Se están llevando a lo mejor de la industria. Sueldos súper altos, bastante, se puede decir, imaginemos la mejor empresa de tecnología, prácticamente replicaron eso. Y eso es lo que están ofreciendo estas organizaciones para todo el mercado. ¿Cómo funcionan los ataques de ransomware? Y los ataques de ransomware funcionan de la siguiente manera. Tenemos evolución en sus tácticas. Y esto es lo que vimos por allá del 2013 con WannaCry y NotPetya, 2017,
¿Qué nos impactaba? Pues simplemente a nuestra máquina. Llegaba, nuestra máquina se miraba infectada y listo, no pasaba nada. Con WannaCry y NotPetya dimos ese brinco y ya no solamente se infectó nuestra máquina, sino logramos infectar toda la red, ¿no? ¿Con qué? Con movimientos laterales, basado en carpetas compartidas, un usuario infectar el archivo para N cantidad de usuarios. Posteriormente, tuvimos el siguiente ataque en el ransomware cuando se dieron cuenta que era muy fácil que el usuario le caía ransomware, quitaba el servidor, restauraba y listo. Entonces, ¿qué es lo que idearon? Un método que se le llama de doble extorsión. ¿En qué consiste? En que si no pagas, publicamos la información. ¿Para quién es importante la información? Para tu rival, para tu contendiente. En empresa privada, a lo mejor si tú tienes proyectos, pues la empresa rival va a querer cobrar esa información. O tú no quieres que salga a la luz ese tipo de información. Los gobiernos, oye, yo no quiero que salga a la luz esa información que yo tenía. Posteriormente, la nueva generación tiene la triple extorsión. Entonces, no solamente ya roban tu información y amagan con exponer tu información, sino también ahora ya roba la información de las personas con las que trabajas. Aquí es bastante interesante. Si nosotros en algún momento llegamos a tener un incidente de seguridad, por favor levantemos la mano, somos una comunidad, digamos, oye, acabo de recibir un ataque de ransomware. Los que están conectados a mí, por favor, revisen sus sistemas y desconéctense en este momento. No omitamos eso. ¿Por qué? Porque vamos a poner en riesgo a la otra organización. Nosotros podemos ser el punto de partida para atacar a las otras organizaciones. En datos exacto de dinero, no bastante, pero para que vean el crecimiento exponencial que se está teniendo. ¿Y por qué es tan difícil proteger a los trabajadores? ¿O por qué es tan complicado llevar a cabo esto? Y estas son las grandes problemas a los que nos estamos enfrentando en la parte de ciberseguridad. La pandemia fue un parteaguas, si bien muchas organizaciones ya traían esos esquemas de transformación digital, muchos se tuvieron que acelerar, otros de estar totalmente en un ambiente totalmente on-site, tuvieron que cambiar. ¿Cuál es la nueva modalidad de los usuarios que los usuarios están requiriendo para trabajar? Un trabajo híbrido, es decir, yo puedo ir a la oficina, pero también esas mismas actividades yo las quiero realizar desde mi casa o desde cualquier parte. Nosotros como administradores o los administradores de data center, no solamente ya queremos tener aplicaciones en un site, también ya vino la nube pública, nube privada, también ya las aplicaciones las estamos distribuyendo en diversas partes. Aunado a eso, llegaron los servicios commodity de tipo SaaS. En primer lugar empezaron la parte de correo electrónico, que es el primer servicio commodity que se empezó a ofrecer. Posteriormente ya empezaron otras funcionalidades de compartición de archivos, Slack, Box, toda la parte de Teams. Ya hoy en día tenemos servicios de CCTV, tenemos servicios incluso de controladoras Wi-Fi, etcétera. Incluso nosotros mismos, las plataformas o consolas de ciberseguridad ya se están ofreciendo como de tipo SaaS. ¿Para qué? Para que el usuario solamente se dedique a administrar sus configuraciones y todo el tema operativo que conlleva parcheo, nuevas versiones, incremento, toda la parte de performance, dejarlo a cargo de los fabricantes. Y no solamente ya queremos trabajar desde cualquier parte, sino también queremos hacerlo desde cualquier dispositivo. Hoy en día hay personas que ya no utilizan su laptop para poder trabajar. ¿Qué es lo que realizan? Lo que están realizando es trabajar desde su smartphone. ¿Por qué? Porque tienen mismas capacidades. ¿Qué necesitan? Checar correo electrónico, entrar a una página web o incluso poderse conectar por RDP a un servidor que está interno de manera segura. Entonces, esos son los tipos de actividades que se están realizando y que nos están originando problemas a nosotros. Para todo esto lo podemos cubrir con tecnología, pero la tecnología también la tenemos que llevar a cabo más allá de esto, realizando procesos, realizando mejoras, apegándonos a frameworks de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque nuestro principal rival es el usuario. Yo puedo llenar de tecnología totalmente toda mi solución. Puedo poner EDRs, anti-DDoS, multifactor de autenticación, Zero Trust, usuarios de DLP, análisis de vulnerabilidades que me van a ayudar
a ese nivel de riesgo empezar a reducirlo con una gran arquitectura, pero también tengo que tener herramientas que me ayuden a evitar esto. El usuario, el error del usuario, que es el que me está causando o puede causar esa brecha que me puede llegar a romper toda esta arquitectura. Es por eso que dentro de las plataformas tecnológicas también se debe de agregar un apartado que me ayude a evitar eso, que me ayude a evitar que ese usuario conteste ese correo electrónico donde le ofrecen millones de dólares, que me ayude a evitar que el usuario tuvo un error visual en ese momento y se confundió en la página y no era Office 365, Google o Instagram o Facebook, la página original. Él quiso hacer uso de sus credenciales. Que me ayude a determinar que si ese usuario le mandaron un enlace por WhatsApp, él lo pudo abrir y si tenía abierto web WhatsApp y lo tenemos permitido, y era una descarga de un archivo, no se permite esa descarga, poder bloquear desde el inicio. Para esto, dentro de Checkpoint, o lo que nosotros vemos como arquitectura, es focalizado totalmente en usuarios, es la parte de Harmony. Harmony nos va a ayudar a entender, a proteger toda la parte del endpoint, la seguridad desde la nube, nos va a brindar accesos de tipo Zero Trust, es decir, basados en este framework de ciberseguridad, toda la parte de correo electrónico, navegación segura a Internet y la seguridad de nuestros dispositivos móviles. Prácticamente con esta suite lo que nosotros buscamos es conéctate desde donde sea, no importa si es de equipo, PC o dispositivo móvil, ¿no? Prácticamente conéctate desde donde sea, con lo que sea, a tus aplicaciones, no importando dónde estén estas aplicaciones. Ahora bien, en temas de ciberseguridad, ¿en qué nos basamos nosotros? Oye, ¿por qué decimos que Checkpoint es una gran herramienta de ciberseguridad? Nosotros nos basamos en nuestra inteligencia artificial y nuestro cerebro se conoce como Threat Cloud. Threat Cloud es nuestra nube de inteligencia de amenazas que está partido en dos partes. Una parte se encarga de todo lo que es el Big Data, es decir, de generar los indicadores de compromiso para que todos nuestros dispositivos y terceros que nos subcontratan también estén al día con los últimos indicadores de compromiso. Es decir, un ataque ocurrió, no sé, en otra parte del mundo, de manera automática, Threat Cloud lo procesa y dice, oye, ¿qué? Oye, ¿sabes qué? Este ataque, ¿sí? Pueden focalizarse en usuarios, ok, vamos a lanzar el indicador de compromiso para los usuarios. No se trata solamente de tener indicadores de compromiso, sino ser bastante asertivos. Pero aquí tenemos un gran dilema. Indicadores de compromiso es para todo lo conocido, lo que ya existe en el mercado. Pero como vimos antes, hay analistas de malware, hay analistas generando nuevo malware, nuevas variantes. ¿Qué tengo que focalizarme? En todo lo desconocido. Y para eso utilizamos todo lo que es el apartado de Deep Learning. ¿Por qué ya no utilizamos Machine Learning? Machine Learning es una gran tecnología que nos dio un gran salto a niveles de protección, pero ¿cuál era el tema con Machine Learning? Tú tenías que descomponer este ejecutable, este archivo, en definiciones, ¿no? Sistema operativo, información de quién lo compila, permisos, etcétera, y basado en eso, poder irlo mezclando, poder irlo generando como filtrando, hasta poder determinar si era un ransomware, un malware, etcétera, ya sea de 0 day o 0 day más 1. ¿Qué ventajas nos vino a dar la parte de Deep Learning gracias al poder de cómputo que hoy se tiene? Pues que ya no es necesario hacer esta clasificación, sino lo que hacemos es, ¿sabes qué? Vamos a separar todos los bytes y vamos a generar capas tipo neuronales, le conoce mucho el término en el mercado de ciberseguridad, y lo que hacemos es analiza todo. ¿Y eso qué nos vino a dar? Una capacidad en la cual se extendió hasta un 30% más nuestra capacidad de bloquear ataques. ¿De qué tipo? De 0 day. ¿Y cómo lo comprobamos? Esto lo empezamos a ver, un análisis de Miercom, por allá de febrero, marzo se realizó. Es un reporte totalmente público. Miercom es una empresa que se encarga de realizar, en el cual se basó en dos tipos de ataque. Todo lo que se trató de 0 más 1 day malware y 0 más 1 day phishing. ¿Por qué phishing? Porque phishing es la medida de entrada para atacarnos. Malware, porque es la medida una vez que ya lograron el entry y el punto de entrada, pues ahora sí
viene como detonar. Y este malware de 0+1 day, pues va a ser detonado. Aquí vemos una comparativa. Este reporte público totalmente lo pueden consultar para que vean los niveles de eficiencia. Así también puedan ver la parte de cómo es que se realizan estos tests, ¿no? Datos interesantes, prevención. Nosotros, por el ADN de la organización, a los que no nos conocen, somos una empresa israelita, en el cual siempre focalizamos mucho la prevención. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora, lo que vamos a desglosar es cómo están llevándose a cabo los ataques que hoy en día están ocurriendo. Y aquí tenemos un tipo de ataque que se conoce como exotic lead. Vamos a ver la cadena del ataque. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de ataque? Es un ataque bastante simple, pero bastante efectivo. Lo primero que hace un usuario o un atacante es comprar un dominio muy parecido al mío. Mi dominio era company.mx. El dominio que ellos adquieren es company.nx. Posterior a eso, crean la cuenta de correo electrónico. Una vez que creen la cuenta de correo electrónico, mediante herramientas de OSINT o ingeniería social, consiguen la información de quién van a atacar. Oye, necesito la información de estos usuarios. Ok, ¿qué publicó? ¿Qué tienen Telegram? ¿Qué tienen Facebook? ¿Qué tienen Instagram? ¿Dónde más existe información de él? Oye, en tales foros se lleva preguntando por cracks, se lleva preguntando por keychains para los sistemas Windows. Basado en eso, lo que hacen es, una vez que obtienen esa información y realizan el perfilamiento del usuario final, lo que hacen es, oye, vamos a discutirlo. Le envían un correo electrónico. Si él anda buscando ofertas de trabajo, van a empezar a ofrecerle ofertas de trabajo. Todo aquel perfilamiento que obtuvieron mediante estas herramientas, lo utilizan una vez que se envía el correo electrónico. Una vez que inicia esta relación de confianza, existen dos maneras. Uno, le comparten sobre la misma solución de correo electrónico un archivo, que es el malware, o dos, lo hacen migrar hacia su correo electrónico personal, que obviamente no lo tienen protegido, y lo pueden abrir en su organización para que realicen la descarga, ¿no? Entonces, lo que hacen es comparten este archivo. Una vez que lo comparten con el objetivo, le envían, incluso saben ellos si el archivo no se ha detonado, y empiezan a hostigarlo enviándole diversas notificaciones de que lo tienen que abrir, ¿no? Oye, tienes el archivo en espera, ¿por qué no lo has utilizado? ¿Cómo debimos de reaccionar nosotros con tecnología ante esto? Con tecnología lo que debimos de reaccionar es una herramienta que nos brinde a nivel de protección de correo electrónico capacidades avanzadas. No solamente en detección de quién lo envía, no solamente en capacidades de detección a quién se lo está enviando, sino también tenga capacidades de poder leer el lenguaje que se está utilizando dentro del ataque. Es decir, oye, ¿qué tipo de lenguaje se está utilizando? Pero también, si en dado caso venía embebido un sitio en el cual viene una URL maliciosa, poder tener la capacidad de escanear esa URL, y si esa URL me lleva a un archivo, tener la capacidad de poderla bloquear. No importa si es conocida o desconocida. Aquí es donde entra el tema de poder bloquear día cero. Por lo general, estos ataques se dan de día cero. Oye, es que las URLs están pasando bastante frecuente. Sí, ¿por qué están pasando? Porque las URLs de día cero hoy en día generarlas es bastante simple. Se compra un servicio en Amazon, Web App de Azure, por ejemplo, o Amazon, o funciones en Google, etcétera, cualquier nube pública, y podemos generar scripts que se estén modificando cada 2 horas. Cada 2 horas se está generando una nueva URL. ¿Qué va a ocurrir en ese escenario? En ese escenario lo que va a ocurrir es que no existe un motor de reputación que las pueda catalogar. Nos ha tocado ver incluso escenarios donde organizaciones reciben el primer correo, lo dejan pasar como día cero, y los correos posteriores los empiezan a bloquear con sus soluciones. ¿Cuál es el impacto? El día cero no lo pudieron detener. Entonces, un correo logró filtrarse y ese correo puede generarnos el daño. La herramienta debe tener capacidades, o estas tecnologías deben de tener capacidades basadas en inteligencia artificial para no estar metidos totalmente todo el día en las plataformas,
y que nos ayuden a convertir y de una manera muy precisa estos veredictos, o perdón, estas sospechas en un veredicto, ya sea benigno o maligno. También deben de tener la capacidad de poder darnos una referencia de por qué lo estamos detectando. Y aquí es donde entra mucho la parte de entender los ataques. Ok, me llegó el correo, lo bloqueamos, sí, pero ahorita en mi sesión de revisión de eventos de seguridad, yo quiero ver por qué se detuvo. Ah, mira, es que el correo electrónico contenía una wallet de Bitcoin. También sus registros SPF, de Mark, de Kim, no cumplían. Adicional a eso, no había una reputación, es decir, era la primera vez que ese sender nos enviaba un correo electrónico. Estamos totalmente seguros. En dado caso hubiera traído una URL, poder aplicarle un sandboxing a esa URL y tener incluso una visibilidad de qué es lo que estaba intentando realizar. Esto es lo que nos debe de brindar las herramientas tecnológicas a nosotros para que nos ayuden a entender este ataque e incluso si ya empezamos a trabajar en esquemas extendidos de detección y respuesta, que son los XDR, o de prevención y respuesta, que son los XPR, ya tener esa correlación y esa inteligencia concentrada. ¿Cómo lo hubiéramos hecho con el endpoint? Ya lo permitimos, ya pasó nuestra capa de correo electrónico y ¿sabes qué? Ese archivo, como bien lo mencionábamos en el ataque, nos hacía ir a descargar un archivo, ¿ok? El endpoint hubiera intentado descargar el archivo, pero cuando le iba a intentar descargar, lo que iba a ocurrir es que le iba a aplicar un proceso de sandboxing. En dado caso hubiera sido un PDF, un Excel, un Word, hubiéramos aplicado capacidades de CDR, es decir, capacidades en las cuales vamos a poder desarmar el documento y reconstruirlo. ¿Esto para qué? Para garantizar una sanitización de la entrega del documento. Si ustedes recuerdan tiempo atrás el ataque de Fogina, Fogina se basaba en un ataque en documento, esta vulnerabilidad de Microsoft que hace un mes volvió. Nadie tenía las firmas, nadie sabía el comportamiento. Con una herramienta de CDR, aplicando CDR, no hubieras tenido problema. Oye, que si existe la firma, no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es el documento y yo le estoy quitando todo el contenido potencialmente malicioso a ese documento. Es decir, si me envían un Excel, vamos a quitarle esa macro. Ok, me llegó el Excel, perfecto, pero no tiene nada de contenido que pueda detonar en un ataque. Entonces, se libera una versión sanitizada de este documento. Adicional a esto, si ustedes lo requirieran y llevar el nivel de seguridad todavía más, parte de los principios de CDR es una transformación del documento. Es decir, si me lo envían en Word, a mí me lo vas a entregar en PDF y garantizo todavía aún más este proceso de sanitización. ¿Cómo hubiéramos reaccionado en el móvil? Imaginemos que este archivo nos lo hubieran compartido por WhatsApp o en cualquier plataforma, LinkedIn, etcétera. Yo lo hubiera querido descargar de nueva cuenta, hubiera sido analizados. Es decir, mismos motores de inteligencia aplicados en endpoint, aplicados en correo electrónico, también los vamos a aplicar en la parte mobile. Oye, pero si el ataque se basaba en la descarga de una aplicación maliciosa, es decir, que ese documento lo que traía era un código QR que a mí me decía, pégale, tómale la cámara de tu dispositivo móvil, pues también lo íbamos a proteger cuando se lanzara la descarga de esta aplicación. Bien, algo que hemos visto mucho en universidades es Emotet. No sé si ustedes tengan por ahí eventos de seguridad de este tipo, pero Emotet ha sido visto bastante en estos escenarios. ¿Cómo inicia Emotet? Emotet es una botnet que ya tiene, no sé, 8 años, 10 años en funcionamiento y ha ido migrando, ¿no? Constantemente evolucionando o mutando. ¿Cómo inicia siempre el ataque? Un correo de phishing. Siempre involucra el envío de un adjunto, el cual contiene macros. Este macro lo que hace es lanzar un script de PowerShell y posterior a eso lo que se realiza es la instalación de QBot o herramientas de tipo de Cobalt Strike. Cobalt Strike es una herramienta, es una compañía que se dedica a generar herramientas de tipo ATP, pero sin embargo sufrieron brechas
y mucho de ese software se está utilizando por los atacantes, o no sabemos si los mismos atacantes tuvieron la capacidad económica de poderlo comprar, ¿no? Entonces, ¿esto qué facilita? Pues obviamente la explotación. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante esto? De nueva cuenta, veamos la cadena. Correo electrónico, macros en documentos y posteriormente la instalación de algún software. ¿Cómo reacciona? Si llegó por correo electrónico, hubiéramos reaccionado de nueva cuenta con la solución, analizando todos estos valores. Y una vez realizando esto, oye, pero ¿por qué lo estás marcando el veredicto como limpio? Ah, es que aquí ya hubo un cambio en este ataque. Los que estaban utilizando para lanzar los ataques de Emotet se dieron cuenta que en México existen muchos servidores relay basados en Exchange, basados en Zimbra, basados en soluciones gratuitas de correo electrónico que están expuestos y no están debidamente configurados o parchados ante los últimos vulnerabilidades. ¿Y qué es lo que están realizando? Pues aprovechándose de estos servidores relay para que los motores de anti-phishing no puedan detectarlos. Es decir, toda la capa de inteligencia artificial, de detección de patrones, etcétera, no van a estar funcionando. ¿Por qué? Porque el que envía el correo electrónico es un correo válido, es un servidor de correo válido que está utilizando un lenguaje válido para enviar ese correo electrónico. Entonces, pasa la capa de anti-phishing, pero al traer un adjunto, que en este caso era un documento de Word, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ya sea aplicamos CDR o sandboxing, y en este sandboxing vamos a estarlo detectando, y lo que vamos a hacer es bloquearlo. Y de nueva cuenta, importante, entender el incidente. ¿Quién me lo mandó? ¿Cuál era el subject? Oye, tengo más eventos de seguridad de este tipo. Hash, indicadores de compromiso. Ah, ¿sabes qué? Me estaban enviando Conti ransomware por el 1 directamente. Es poco probable que ocurra esto, pero es solamente para dar un ejemplo, ¿no? ¿De qué se trataba? Oye, ¿sabes qué? Este ransomware o malware, tengo la emulación de qué es lo que realiza, qué actividades sospechosas se está llevando a cabo. Adicional a eso, también en dado caso haya detonado técnicas de Mitre, vamos a poderlas marcar para tener todavía aún más entendimiento de esto y poder reforzar mis medidas de seguridad. También a nivel de correo electrónico vamos a mostrar un assessment de riesgo de que tú puedas, somos una comunidad de nuevo basada en ciberseguridad, y que tú puedas ayudar. Oye, ¿sabes qué? Tu partner, ¿sabes qué? Tu dominio, nuestra herramienta dice que lo ha visto a nivel global atacando. Oye, puedes tratar de corregir. ¿Sabes qué? Careces de KIM, de MARC, eso da preámbulo si otra herramienta no tiene la suficiente tecnología para que puedan atacar basado en tu dominio. Ese tipo de escenarios nos van a ayudar. También, como lo vimos en el otro apartado, existe la parte de la prevención. Hablábamos siempre proteger verticales de ataque. Tengo correo electrónico, tengo que proteger correo electrónico. No debo de dejar al endpoint solo. No es una solución que está diseñada para proteger todas las verticales. Es decir, el endpoint está diseñado para proteger y es la última capa de defensa. Tenemos que ayudarlo ¿con qué? Con una arquitectura sólida. ¿Qué es lo que tenemos? Imaginemos de nueva cuenta, llegó el archivo ya a nuestra máquina, lo intento descargar. Y una vez que lo intento descargar, de nueva cuenta pasa por un proceso de sandboxing o un proceso de sanitización, lo mismo que ocurriría a nivel de correo, pero ahora estaría ocurriendo a nivel de endpoint y estaríamos lo bloqueando. Black Cat, bastante sonado un poco hacia el sur de México y un poco en el centro de México. ¿Cómo logran el acceso? Ataques basados en credenciales comprometidas. Existe una variante de Black Cat, otro tipo de ataque que también se llama Royal Ransomware, que también, ¿qué es lo que hacía en el punto de entrada? Dos tipos de ataque, uno vía phishing, que era para también comprometer credenciales, y lo segundo era uno que se llama el SEO poisoning, es prácticamente utilizar sitios válidos, Softonic, ejemplo, ponen un ejecutable, oye, aquí está el instalador, el crack, el keygen,
o sabes que este instalador que no ocupa activarse para Office, Visio, etcétera, cualquier utilidad de Officemática o de otros tipos de software, gratuito. Recordemos la regla de oro. Si algo es gratuito, el objetivo somos nosotros. Nosotros vamos a ser parte de ese producto. Entonces, es importante entender ese tipo de ataques y cómo deben de bloquearse, ¿no? En este escenario, lo que nosotros hubiéramos realizado primero es cómo evitamos las credenciales. Oye, ¿sabes qué? El usuario fue a una página de e-commerce y la contraseña que está utilizando en su máquina también la quiere tener para su cuenta donde usa el e-commerce. Eso desde una perspectiva de seguridad es un riesgo, porque si ese e-commerce recibiera un ataque, pues nosotros de manera indirecta nos veríamos afectados. ¿Por qué? Porque los usuarios, más bien esos atacantes tendrían la base de datos de password del e-commerce y pueden verse envueltos mediante un ataque de diccionario y decir, ah, mira, este es el usuario. ¿Y dónde está ese usuario? Ah, ese usuario pertenece a tal organización. Ah, ok, vamos a realizarle un ataque de diccionario basado en estos passwords, ¿no? Entonces, la herramienta estaría detectando ese tipo de escenarios. ¿Cómo más lo estaríamos detectando? Imaginemos el usuario, pasó la capa de correo electrónico, nos lo enviaron a lo mejor por otro esquema, oye, te paso la URL, chécala, un esquema muy similar a Office 365, Google, Instagram, etcétera, y cuando queremos hacer, oye, pues sí, pude pasar. ¿Por qué pude pasar? Porque es una URL que no tiene reputación, fue creada hace 30 minutos. Ah, pero cuando yo quiera posicionar las credenciales, inicia un análisis buscando la capa de Zero Day. Y ahí es donde la vamos a bloquear la página. Entonces, capacidades de Zero Day son las que necesitan para evitar que los usuarios cometan este tipo de errores. Lo mismo hubiera ocurrido por el teléfono. Oye, me envían el link, yo le doy clic a este link y cuando lo quiero abrir, sí, pues me dejó entrar a la página, ¿no? Perfecto, simulando ser Salesforce, pero cuando yo quiero poner mis credenciales, pues es automáticamente bloqueado. ¿Y en qué desencadenan todos estos tipos de ataque hoy en día? Ya no desencadenan, minería ha bajado bastante, pero ¿en qué desencadenan? En un ataque de ransomware. ¿Y para qué utilizan el ataque de ransomware? Pues obviamente modificar nuestros archivos, ya vimos la doble extorsión, ya vimos la triple extorsión. Dentro de las plataformas de EDR, de endpoints, nosotros tenemos un módulo exclusivo, el cual se va a dedicar exclusivamente a proteger la parte del ransomware. Es decir, ese módulo en específico solamente trabaja para proteger de ataques de ransomware. Adicional a eso, cada vez que se genere un ataque, pues obviamente ya con capacidades para dar respuesta, tenemos un módulo de threat hunting, reportes de forense, y eso es bastante interesante para entender cómo es que se están llevando a cabo todos estos ataques. Los ataques de tipo Beck, ¿cómo es que son tan efectivos estos ataques? Y aquí es donde platicábamos un poco al inicio, oye, ransomware, 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 ransomware. Sí, ransomware es lo más famoso, pero lo que más dinero le genera a los atacantes son este tipo de ataques. Compromiso de la cuenta corporativa. El año pasado recibimos un reporte en nuestro equipo de respuesta a incidentes en el cual lo que vimos nosotros es que prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? Comprometieron una cuenta mediante un ataque de phishing y posterior a eso no descargaron malware, etcétera. Una vez que comprometieron la cuenta, lo que ellos hicieron fue provocar una transacción financiera fraudulenta. Fraudulentas desde el punto de vista de que cambiaron las cuentas destino. Es decir, tomaron control de la cuenta, estuvieron esperando durante mucho tiempo estos escenarios y cuando se presentó el escenario simplemente lanzaron el correo y le decían, oye, por favor, ¿puedes cambiar estas cuentas? Acaban de ser cambiadas, error, omisión, etcétera. Estas son las nuevas cuentas. La otra persona ve el correo y dice, oye, pues confío totalmente, netamente en él, ¿no? Y lo que hizo es depositar. ¿Qué cantidad depositó en ese tiempo? $50,000. En México, este escenario específico, no sé si ustedes como universidades, pero en la industria privada ocurre bastante.
y es bastante frecuente que lo tengamos. Es decir, constantes eventos de, oye, es que depositaron unas cuentas, oye, es que me pidieron depositar un dinero y yo lo hice, mi director lo pidió, ¿cómo iba a dudar de eso? Oye, es que me lo estaban enviando por Teams, o por Teams me envió el software, o por Teams me envió la URL. Siempre el inicio de estos ataques, una vez que las cuentas están comprometidas, es esto, un ataque de phishing. Ya sea nos lo envían de nueva cuenta por una URL por WhatsApp, por Telegram, nos lo envían basado en un correo electrónico. ¿Cómo hubiéramos reaccionado en un esquema de prevención de usuarios? Correo electrónico, poder dar un veredicto, poder definir y decir, oye, ¿sabes qué? Se trata de un correo de phishing, brindarle inteligencia de todo lo que pasó. ¿Para qué? Para yo tener acceso o yo poder correlacionar esa información y poder realizar ese tipo de bloqueos. Adicional a eso, debemos de tener plataformas, sobre todo si utilizamos correo de tipo, como lo mencionábamos, Commodity, Office 365, Google Workspace en específico, herramientas que tengan la inteligencia para que nos ayuden a entender si es un comportamiento normal, ya sea el login, el envío de correos electrónicos, capacidades de cuántos password, incluso password reset estoy recibiendo. Oye, que una cuenta reciba más de 2 password reset es algo totalmente anómalo. Que una cuenta haga login en México y 15 minutos después haga login en China es totalmente anómalo. Que alguien envíe un correo desde México y posteriormente haga login en Estados Unidos también es sospechoso. Una herramienta que te ayude no solamente a detectar, sino también en dado caso ya validó ese comportamiento, pueda reaccionar y diga, oye, ¿sabes qué? Pues esta es una anomalía crítica, bloquea al usuario y le manda un reset de password. Y de manera automática cerrar esos flujos, ¿no? Evitar que los mismos usuarios nos estén enviando malware. Oye, que un usuario te envíe malware de manera interna es de riesgo crítico. ¿Cómo lo hubiéramos protegido en el endpoint? De nueva cuenta, la protección de anti-phishing, llega el correo electrónico, la página 0day, siempre esto lo vamos a estar viendo, ¿eh? Oye, es que ¿por qué mis equipos no pueden detectar estas URLs? Porque son 0day. Realmente muy pocos trabajan el motor de URL, lo trabajan en un esquema de 0day. Siempre se trabaja basado en un esquema de reputación. Ah, es que yo en mi perímetro tengo que todo lo desconocido lo bloqueé. No, que es casi imposible trabajar bajo ese esquema porque vas a bloquear N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Trabajar con prevenciones de tipo 0day. De nueva cuenta, cómo luce esta protección a nivel de endpoint. Y aquí es la parte interesante, ¿no? Volver, tener el acceso y poderlo bloquear de manera inmediata. Bien. ¿Qué hacemos para proteger el ransomware? Lo primero, instalar una solución de anti-ransomware en todos los endpoints. Estas son recomendaciones generales, no hechas por Check Point, sino muchas organizaciones se concentraron y dijeron, a ver, estos son los 10 puntos que consideramos críticos para iniciar la protección de ransomware. Aislar las máquinas infectadas, que nuestro mismo endpoint tenga la capacidad de decir, oye, aíslate, porque yo considero que tú estás en riesgo. Bloquear o tenga módulos de bot o anti-bot, como lo llamamos en Check Point, que puedas proteger las comunicaciones de tipo comando en control. Segmentar redes para bloquear movimientos laterales. Nos ha tocado ver redes planas, 1000 usuarios, 2000, 3000 usuarios en una red plana. Hoy en día no es válido tener esos esquemas de ciberseguridad. Es necesario tener a nivel de networking, red de usuarios, red de visitantes, red de aplicaciones, base de datos, la parte de web service, y aún así entre ellos, si conocemos el flujo, poder que nuestra herramienta de endpoint nos pueda brindar solución de firewall centralizado para realizar segmentaciones o conocidas como microsegmentación. ¿Esto para qué? Para no importar si están en la misma red, evitar que ese ataque se mueva a la otra máquina por un puerto que está comprometido. Es importante también en esta parte de segmentación de redes, hardenizar las comunicaciones. Es decir, evitar utilizar aquello que no ocupo. Oye, ¿por qué esa máquina tiene abierto el puerto 445 si no tiene carpeta compartida?
está bajo el ambiente de un dominio. Si yo logro atacar el directorio activo, voy a poder acceder a esa máquina por ese servicio. Vamos a bloquear esos puertos. No tengo por qué. Oye, ¿por qué le permites el ping de la máquina? Es que quiero saber si está viva. No, utiliza otro tipo de técnicas para estar monitoreando. ¿Por qué? Porque si tú tienes activo el ping, le facilitas al atacante, porque cuando él haga la etapa de discovery, pues va a entender y va a decir, mira, tantas máquinas tengo listas para atacar, o tantas máquinas son mi objetivo. Entrenamiento a los usuarios. Esta parte de entrenamiento a los usuarios es bastante interesante porque la debemos llevar a cabo, pero también que sea medible. Es decir, yo tener la capacidad de ver si realmente el usuario aprendió lo que estuvo realizando. No solamente mandarle ¿sabes qué? Aquí te mando la presentación, este es el Warners, dale clic, siguiente, y listo, ya completaste. No, tener una validación, porque si no va a pasar, y creo que muchos de los que somos seguidores de ciberseguridad, como el video que estaba el puerquito de Toy Story, cuando está buscando y le está dando al control, prácticamente así le da el usuario. ¿Por qué? Porque los tiempos no alcanzan a veces para tener ese específico apartado y decir, me voy a concentrar en esto, ¿no? Entonces lo que hacen es darle clic, 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 de manera muy rápida y listo, ya pasé el entrenamiento, donde realmente no existe ese foco. Algo importante, ¿por qué lo estoy marcando? Ahorita lo vamos a ver, es luego de manera frecuente y guardar estos respaldos en formatos de solo lectura. ¿Por qué es importante esto? Porque ya los ransomware o los malware que se encargan de modificar archivos ya traen dentro de su estructura, ya conocen quién te respalda, ya saben que existe un BIM, ya sabes que existe un networker, ya saben que existe un backup NFT, ya saben que existe NAS, ya saben los procesos incluso que se utilizan, y cuando empiezan a realizar la etapa de ataque o de reconocimiento, lo que hacen es entender quién te está respaldando. ¿Para qué? Para irlos a borrar. Oye, es que lo puse en una carpeta compartida. No, prácticamente es el fin del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo van a atacar primero esos respaldos y posteriormente ya van a modificar tus archivos en el apartado original. Tener muy en cuenta esta parte, una red separada que solamente sea alcanzable por nuestros dispositivos, los seleccionados, los que digan, oye, ¿quién va a tener acceso al respaldo? Y que sean de solo lectura, es decir, yo desde este apartado no puedo ir a escribirlo, no puedo ir a borrarlos. ¿Quién puede realizar el mismo proceso del fabricante que nos realiza los respaldos? Otro dato adicional también muy enfocado en esta parte es, y que va mucho con jardinización de comunicaciones, que era lo que vimos de segmentación, es proteger los ataques a nuestros servidores virtuales. ¿Cómo los protegemos? No estaban atacando a los servidores guest, sino a los hosts, es decir, VMware, Hyper-V, KVM, etcétera. Los atacaron con una vulnerabilidad que existía en Linux y prácticamente tú a nivel de guest no mirabas nada. ¿Por qué? Porque es donde tienes tu protección de endpoint. ¿Qué es lo que hacen ellos? Atacaban directamente al host. ¿Por qué? Porque tú llegas a cualquier organización y el host todo mundo lo alcanza. No, bloqueémoslo de nueva cuenta, tengamos una red para ellos exclusivamente donde los vamos a gestionar. Solamente los apartados quienes van a poder accederlo basado en una identidad. No solamente, es que le di permiso a esa máquina por IP, no. Dale un permiso basado en identidad también. ¿Para qué? Para que no solamente sea la IP, sino también la identidad sea la que va a estar protegiendo. Algo que nos duele bastante en temas de ciberseguridad, todo el apartado de la actualización y parchar los sistemas regularmente, sobre todo en sistemas operativos Windows, ¿no? ¿Cómo vamos a estar realizando todo este tipo de parchados? ¿Qué es lo que vamos a estar realizando? Para eso, lo que nosotros hemos sugerido una herramienta en la cual el mismo endpoint tenga la capacidad de poderlo realizar. Es decir, tenga capacidades de poder checar qué vulnerabilidades o qué aplicaciones cuenta tu máquina y con qué vulnerabilidades, y si tú quieres cerrar el ciclo automático, poderlo parchar, ¿no? Entonces, eso mismo nos lo ofrece el endpoint. Otra actividad que también es recomendable, por lo menos tener motores de IPS y antivirus activos en nuestra red, ya sea perimetral y en nuestra parte de DMZs internas o DMZs públicas. Constantemente está realizando herramienta, y lo vimos, correo electrónico. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta,
Todos los ataques que mostramos de estas organizaciones iniciaron ¿con qué? Con un correo electrónico. Entonces, tener herramienta que tenga la suficiente inteligencia de realizar phishing, anti-malware y toda esa validación del contexto del correo electrónico. La actividad de los archivos también es importante. Las soluciones de endpoint ofrecen este tipo. ¿Qué tipo de actividad? Un rename, una modificación, es decir, un borrado y una creación con un nuevo nombre. Ese tipo de actividades son las que debemos también estar monitoreando. Para la actividad en específico que mencionábamos de cómo parchar los sistemas, es algo interesante lo que vamos a ver que tenemos nosotros en nuestro endpoint incluido, que es la parte de el análisis de vulnerabilidades basado en un assessment de riesgo. Obviamente este assessment de riesgo, ¿quién me lo va a brindar? No es algo que yo voy a inventar. Cada vulnerabilidad está debidamente registrada con un CVE y ese CVE tiene un grado de criticidad, ¿no? Entonces, basado en ese grado de criticidad es el assessment de riesgo. Si yo quiero automatizar este proceso, pues simplemente agrego la funcionalidad de patch management y automáticamente cierro ese ciclo. Es decir, oye, vulnerability, todo lo que detectes con un assessment de riesgo alto, por favor, párchalo. O un assessment de riesgo medio, por favor, párchalo de manera automática. Lo otro que es considerado bajo, yo lo voy a lanzar de manera manual o lo voy a realizar no a través de un patch management, sino de manera directa en las máquinas. Entonces, esto nos va a ayudar a evitar diversos problemas que puedan estarse presentando. ¿Qué más tenemos? Y es ya para cerrar un poco esta plática. ¿Qué es lo más que tenemos que proteger a los usuarios? Lo último por proteger a los usuarios es el acceso. ¿Qué es lo que está pasando con el acceso hoy en día? Cuando se vino la época de pandemia, empezamos a ver una alta tendencia a generación de CVEs críticos en organizaciones que están hechas para brindarnos el acceso remoto seguro. Un acceso de VPN, etcétera. Ellas fueron creadas para eso, pero lo que estamos viendo que estas herramientas están siendo atacadas o fueron atacadas para realizar o tomar control de las credenciales que existían en estos equipos y basado en eso ya empezar a realizar estos movimientos laterales para atacarlo. El día de ayer o el domingo en la noche tuvimos un alertamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, de esta agencia CISA de Estados Unidos, donde una nueva variante que ellos habían detectado en sus equipos, en el apartado en sus equipos perimetrales, en general habían detectado que habían sido vulnerados porque no habían sido parchados. Entonces, el acceso remoto seguro hoy en día se está convirtiendo en un punto de entrada. Esto que ocurrió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue, de hecho, Microsoft ha dedicado planas y planas y planas sobre esto ocurrido, desgranando totalmente de cómo ocurrió este ataque, cómo lograron sacar las credenciales del directorio activo y una vez cómo lograron moverse. ¿Y cuál fue el punto de entrada? El acceso. De hecho, estos también se llama Cactus Ransomware. Ellos también estaban utilizando ciertos equipos de fabricantes para realizar este ataque, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Los esquemas tradicionales de VPN son muy buenos, son efectivos, son gran protección. Pero también hoy en día necesitamos evolucionar esta tecnología donde podemos apegarnos o donde podamos realizar el apartado de Zero Trust, ¿no? Es decir, cero confianza. Si bien con las VPNs tradicionales lo puedo aplicar, sí, a veces existen ciertos, se puede decir que me afectan el proceso, el rendimiento, no lo puedo llevar a cabo de una manera fácil. Es por eso que se han liberado nuevas tecnologías en las cuales nosotros podemos adecuar estos procesos y podemos brindar esta metodología de Zero Trust y poder evitar, sobre todo, estos tipos de acontecimientos que se están llevando. Podemos tener accesos seguros sin cliente, es decir, limitado a aplicaciones de RDP, SSH y web, pero donde tú puedas acceder a una página web de Checkpoint de manera directa y tú tener acceso a tus aplicaciones. Los que conocemos un poco de Citrix, Citrix App, Citrix Application, como si fuera un workspace en el cual tú accedes a tus aplicaciones.
Ventajas. Tus data center, no importa dónde se encuentren, van a estar ocultos. ¿Por qué? Porque no vas a tener una IP pública ligada a ellos. Solamente se necesitan permisos de comunicación hacia la nube de Checkpoint. Adicional a esto, cuando tú necesites un soporte de tipo full protocol, pues tener todo el acceso de networking, ¿no? Y estos son esquemas generales que ustedes pueden practicar, no importa el fabricante, casi todos vamos a estar arropados bajo estos mismos principios, en los cuales es un agente se conecta a la nube y sus conectores de nueva cuenta ocultos los data center a la nube de este fabricante. Ventajas que ustedes deben de ver, poder tener un check de la postura de seguridad. Es decir, ustedes poder determinar si ese dispositivo dice quien dice es, y adicional a eso, una vez que dice quien dice es, poder determinar si él cumple con los requerimientos mínimos para permitirles el acceso a su red. Es decir, oye, está bien, tú eres el Windows 10, tienes el certificado de mi AD, tienes las credenciales, pero yo necesito que tú tengas una inscripción en tu disco duro, tengas un antivirus, la marca que tú desees, conectada. Entonces, adicional a eso también una validación de cómo se encuentra el estatus, ¿no? Es decir, cómo se está comportando la conectividad hacia ante nosotros. Oye, tengo un reporte, mira, es que tu usuario tienes una degradación en tu internet, ¿no? Tu performance es el mal. Bien, pues esta sería la presentación que traíamos para ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, duda que quieran comentar. Muchas gracias, Vladimir. En este momento, si alguien quisiera abrir su micrófono, puede hacerlo. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta directamente, pueden hacerlo. Creo que es muy importante lo que nos acabas de mostrar, Vladimir, porque los puntos finales, ¿no? Los puntos de nuestros usuarios se convierten en una puerta de entrada muy grande para diferentes tipos de malware, de ransomware. Creo que ahí, y es un punto que tenemos descuidado en muchas ocasiones, ¿no? No le ponemos la suficiente atención. Simplemente como comentario, tenemos casos de universidades, no solo en México, sino en otros lados, donde han sufrido estos ataques de ransomware justamente por este tipo de situaciones, por falta de actualizaciones de equipos, y por ahí han tenido pues estos ataques, ¿no? No sé, alguien que quisiera hacer algún comentario, pregunta, si no, pues continuamos. Bien. Adelante. Ok, bueno, si no tenemos preguntas, lo que vamos a pasar es a una pequeña demostración en el endpoint de todas las funcionalidades que se tienen y para posteriormente ya pasen a los laboratorios con Víctor, ¿no? Ahí ya empiecen a jugar un poco con las plataformas. Bien, voy a empezar a compartir. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando la vean? Ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bien, lo primero que hablábamos del endpoint, oye, ¿cómo me protege el endpoint? ¿O cómo debe de ser una arquitectura a nivel de endpoint que me debe de ayudar a determinar qué es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de ver es un endpoint que nos ayude a cerrar las capas, ¿no? Y era aquí donde hablábamos específicamente. Hablamos de jardinización y lo primero que hablábamos, oye, una jardinización a nivel de comunicaciones. Si ustedes validan en sus máquinas, se van a dar cuenta que ustedes sí pueden hacer ping a esta dirección. Si ustedes hacen un CMD, intentan hacer un ping, se van a dar cuenta que esa dirección sí les responde. Entonces, a eso es a lo que hablamos con una jardinización. Oye, esta máquina no tiene por qué estar dando ping a este recurso. ¿Por qué? Porque no es necesario que tenga ese permiso. Y lo mismo que ocurre para jardinización a nivel de sistema operativo, perdón, a nivel de comunicaciones, debe de ocurrir
A nivel de aplicativos, oye, esa máquina no tiene por qué correr Firefox, porque no está dentro del compliance interno. No tiene por qué estar corriendo Tor Browser. No tiene por qué estar utilizando un navegador que se llama Vivaldi.exe, porque no hay necesidad de utilizarlo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de estar buscando en las plataformas tecnológicas. ¿Nos ayuden a qué? Jardinización de comunicación, jardinización de aplicaciones. Ahora bien, ¿cómo trabaja ya el endpoint ahora sí enfocado? Bien, ya cerré comunicaciones, ya cerré puertos, ya cerré, pero tengo permitido Chrome. Ah, ok, mira, ¿sabes qué? El usuario quiere viajar a un sitio y ese sitio está considerado como spyware. Ok, tener capacidad de bloqueo también en el endpoint que me ayude a determinar de una manera que no pueda acceder el usuario. Oye, pero ¿sabes qué? El usuario realiza búsquedas en Google y cuando realiza búsquedas en Google, pues está buscando algo. Ok, ¿sabes qué? Para que el usuario en calidad ni siquiera esté entrando a los dispositivos o a las páginas para no esperarse a un bloqueo y no evitar ni siquiera un ataque, pues en la misma búsqueda de Google le vamos a dar una reputación de este sitio, ¿no? Vamos a ayudar al usuario a que él vea y diga, ah, ¿sabes qué? Pues sí, al menos la reputación que tiene este sitio es correcto y puedo ingresar, ¿no? Es una manera visual de empezar a ayudar al usuario. Lo otro es trabajar que si él busca algo de Contecita, pues también ayudarlo en una búsqueda segura, ¿no? Oye, que los resultados que yo obtenga en el buscador de Google, pues sean búsquedas totalmente seguras que me ayuden a focalizar y que el usuario no caiga en esos errores. Oye, pero ¿sabes qué? Acaba de salir una página y esa página la acaban de dar de alta y es una página de día cero. ¿Sabes qué? Sí pude acceder a la página porque mi perímetro y mi protección de endpoint, que estaba basada en una reputación, pues no me ayudó, ¿no? Ah, ok. Pero ¿sabes qué? Cuando tú quieras poner las credenciales, que es lo que realmente tiene valor para los usuarios, vamos a bloquear. Entonces, evitamos ese robo de credencial. Oye, pero ¿qué pasa si el usuario quiere venir al apartado de Amazon? Vamos a ver, intentar comprar un libro o algo, y este mismo usuario se quiere registrar, ¿no? Y dice, ah, ¿sabes qué? Pues yo voy a utilizar mi cuenta corporativa, o voy a utilizar cualquier correo electrónico, y voy a utilizar mi password corporativo. Ah, vamos a bloquearlo, ¿por qué? Porque el password que tú estás utilizando ahorita en Amazon, ese password es el mismo password de tu máquina, o de mi intranet, etcétera, de todos los accesos que yo quiero proteger y que ese password yo no quiero que tú vengas y lo utilices en Amazon. ¿Por qué? Porque si Amazon sufre una brecha de seguridad, tu password estará expuesto. Entonces, son herramientas que nos van a ayudar a evitar esos errores de usuario, que el usuario vaya presentando estos problemas. Adicional a eso, ustedes también pueden armar un blacklist basado en su experiencia. Ya está permitido. Y bloquear, ¿no? Entonces, bloquear esos sitios que ustedes consideren que no deben ser tomados, o más bien no deben de acceder los usuarios. Aplicar políticas de control de acceso. No es seguridad netamente, pero nos ayuda a cerrar esa brecha, es decir, tener un control de qué es lo que puede acceder el usuario. Adicional a eso, cada vez que un usuario realice una descarga de algún archivo, por ejemplo, prueba PDF, cada vez, si se van a dar cuenta, va a pasar por un proceso de sandboxing. Y aquí nos dice, oye, el archivo que era PDF te lo acabo de entregar, pero le acabo de quitar todo el contenido malicioso. Es decir, estamos trabajando bajo una política de cero confianza en documento y sí, lo liberamos de una manera rápida, no me esperé a ninguna inspección, no quiero que toque a mi sistema. Oye, pero ¿sabes qué? Yo quiero el original. Ah, ok. Sí lo voy a poder obtener siempre y cuando ese original tenga o haya pasado por el proceso de sandboxing y haya sido determinado como limpio. Entonces, esa es la manera como va a estar trabajando la solución y evitando
diversas descargas en el cual se encuentre embebido algo malicioso en esta descarga. Es decir, que tengamos o que nos envíen hacia sitios donde nos hacen descargar algún tipo de archivo por error y vamos a estarlo protegiendo, ¿no? También existen diversos sitios, GitHub está lleno de malware, existen repositorios externos de malware, también nuestro sandboxing ya está preparado con ciertos passwords para realizar este tipo de detección. Ahora bien, esto ocurre sobre las capas de prevención o las capas de browser, pero normalmente ¿cómo reacciona un antivirus ante esto? O un Next Generation Antivirus. Imaginemos, este es un repositorio y vamos a utilizar un archivo, por ejemplo, Narilam, que es un data. Vamos a darle copiar. Esta carpeta que está excluida, no deben de excluir carpetas. Y cuando nosotros, un usuario quiere mover un malware, automáticamente vamos a empezar a bloquear. En cuanto toque el sistema, ya prevenimos toda la capa web, todo donde nos pueden llegar y no solamente por el tipo de carpetas o archivos, siempre vamos a estar realizando un sandboxing a ellos. Vamos a estar investigando y cada vez que ocurra un evento de seguridad, vamos a estar detectando y vamos a estar generando un reporte de forencia. Ahorita lo vamos a revisar a nivel de endpoint, pero estos reportes o toda esta información está debidamente centralizada en nuestra consola. Ahora bien, una vez que ya realizamos la parte del endpoint, también vamos a probar con otro tipo de malware, bastante KPass, creo que sería bastante interesante. Ok, vamos a pegarlo. Y vamos a, ¿no? Entonces, en cuanto el archivo toca el sistema e intenta realizar cualquier mínima interacción, es eliminado este archivo, ¿no? Entonces, bastante interesante cómo trabajan las protecciones de anti-malware, cómo trabajan estas soluciones. Adicional a eso, platicábamos sobre la parte de análisis de vulnerabilidades. ¿Cómo luce a nivel agente un análisis de vulnerabilidades? Si se dan cuenta, yo en la máquina tengo 71 vulnerabilidades, versiones de Firefox, casi todas encaminadas a Firefox, ¿no? Y aquí vienen ya los CVEs, el score, vamos a ponerlo por lo más alto. Listo. ¿Cuáles son? Sabes que las Bingwars Tools que tengo instaladas son máquinas virtuales. Entonces, así luce a nivel de usuario. Esta misma información que tenemos aquí debe de existir en una consola centralizada, la cual debe de estar gestionando todo este apartado, ¿no? Toda la generación de toda la información que generan nuestros endpoints debe de estar debidamente centralizada y ese ser el único punto de control el cual puede gestionar estos dispositivos. Ahora bien, ya vimos cómo funcionan los malware, etcétera. Oye, pero ¿qué pasa cuando surge un ataque y en el cual este ataque, vamos a poner esta máquina que está aquí. Okay. Con un ataque en el cual, si se dan cuenta, nosotros tenemos desactivado la parte de protección de anti-malware y de firmas. ¿Para qué? Para que nos ayude a detectar explícitamente solamente el apartado de anti-ransomware y comportamiento. Es decir, que tengamos la capacidad de ver la capa de EDR. Oye, ¿qué voy a detectar y cómo voy a responder ante un evento? Y lo que vamos a hacer es, aquí tenemos un repositorio, aquí en descargas. Lo que vamos a hacer es correr dos tipos de ransomware. El primero que se llama Royal. Este afectó bastante el norte, ha afectado mucho el Pacífico de México, sobre todo a instituciones privadas. Bien, y lo que vamos a hacer es correrlo, ¿no? Normalmente, ¿qué hace un ejecutable? Imaginemos que este se trata de día 0, le damos un doble clic y automáticamente lo corremos. Rápidamente lo detectamos. En cuanto empezó a detonarse este aplicativo, fue detectado. Ah, mira, ¿sabes qué? No hubo impacto en tus archivos y no necesitas acciones necesarias adicionales. Es decir, la parte de la detección se realiza de manera inmediata y la parte de la respuesta que estamos brindando también se automatiza y no hay acciones necesarias.
Oye, pero quiero ver el reporte. De nueva cuenta, este reporte lo podemos ver en nuestra consola centralizada. Para efecto de agilizar el tiempo, ahorita lo vamos a ver en nuestra consola. Y aquí es donde yo voy a tener el entendido de todo lo que realizó. Ah, mira, era Royal Ransomware. ¿Quién lo detonó? Ah, caray, ¿por qué lo detona un proceso de Microsoft? Ah, es que se trata de un ataque de tipo fileless. Es decir, utilizando el mismo Microsoft para atacarnos. Perfecto. Hubo 4 procesos terminados y borramos un archivo. ¿Dónde inició el incidente? El incidente inició, si se dan cuenta, donde nosotros teníamos un archivo 7-zip o zip y lo que hicimos fue descomprimirlo. Perfecto. Todos los detalles generales de cómo es que se ocurrió, procesos, protecciones, el punto de entrada, cuál fue el que se realizó, cómo fue que se estuvo detectando. Oye, yo trabajo mucho basado en el framework de Mitre. Quiero entender, a ver, quiero ver qué intentó hacer, cómo intentó bloquearme mi sistema. Ah, mira, intentó mediante el BSC admin este proceso, intentó borrar todas mis restauraciones de Microsoft. Ah, perfecto. Pero ¿a poco intentó reiniciar? Sí, mira, intentó realizar modificaciones a nuestros archivos. Ok. Ese tipo de entendimiento, para eso nos sirven estos reportes. Oye, ¿cómo logró la escalación de privilegios? Ah, mira, la logró de tal manera, ¿no? En este escenario es un servidor local o una máquina local, pero todas estas tareas, en dado caso, las hubiera intentado realizar este ransomware, las hubiéramos detenido, ¿no? Eventos sospechosos. Oye, ¿qué es lo que intentan realizar? Cada uno de manera definida, bien mapeado qué es lo que intenta hacer. Y en dado caso hubiera tenido conexiones de red, también lo hubiéramos detectado y bloqueado. Detalles del incidente de tipo árbol. Ah, mira, esto fue lo que intentó realizar, ¿no? Entonces, estos son los escenarios que se han estado llevando a cabo. Este es el proceso que estuvimos realizando. Excelente. Entonces, todo este reporte a mí me va a ayudar a complementar a mis otras áreas. Decir, oye, tu perímetro, intentaron por el puerto 138, ¿por qué lo tenemos permitido? ¿O por qué tenemos permitido el puerto, no sé, 884? No debemos de tener ese tipo de privilegios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es correr otro ransomware. Este es un poco ya de 2021 que se conoce como Thanos, pero existen N cantidad de variantes. ¿No? Vamos a Thanos, al Infected. Y vamos a darle, requiere permisos de administrador, vamos a correrlo con permisos de administrador. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, ok, todavía no se detona nada, no está ocurriendo, ok, vamos a ver, al parecer va a estar utilizando a PowerShell, eso también es otro importante, jardinización de aplicaciones. ¿Por qué tengo permitido PowerShell yo ahí? No debo de tener permitido que nadie utilice PowerShell, porque la máquina nadie lo hace. Entonces, debo de jardinizar. Sigue ese proceso trabajando. El checkpoint ya por ahí ya lo está empezando a validar y está empezando a realizar el análisis sobre el mismo. El PowerShell ahí terco. ¿Por qué? Porque seguramente este ataque, ok, perfecto. Ya ahí ya empezamos a detectar. Ya vimos ese comportamiento malicioso que está detectando. Recordemos, aquí es pura inteligencia netamente. Nada es de signature, nada es de firma. Por eso tenemos apagados todo el motor de firmas. Perfecto. Bien, ya lo logramos detectar, ya respondimos. Oye, ¿sabes qué? Ocurrió una modificación de archivos y logramos restaurar estos archivos. Bien, vamos a validar si ya tenemos nuestro archivo detectado, 1118,50, debe de ser este análisis. Bien, era Thanos. ¿De qué se trataba Thanos? Un ransomware. Esta es la firma con lo que detectamos. 34 archivos intentó modificar, utilizó un proceso de script, fue un ransomware, también considerado evader. Aquí hubo más archivos que tuvimos que borrar. Y vamos directo a la parte de Mitre. Vamos a revisar qué fue lo que estuvo haciendo. Mira, a través de PowerShell, de nueva cuenta, intentó borrar shadow copies, las restauraciones de Microsoft. ¿Por qué las intentan borrar? Porque obviamente intentan garantizar que su modificación sea efectiva. Mira, programó tareas, modificaciones a accesos directos,
Bueno, aquí fue donde se logró la ejecución. Y todas estas opciones, mira, intentó no deshabilitar, sino habilita la compartición de archivos y de impresoras, y adicional a eso, intenta o activa, permite las conexiones de firewall. ¿Para qué? Para yo empezar a realizar esa etapa de descubrimiento. Es decir, no es un ransomware o no es un malware que se va a quedar ahí solo, no. Voy a empezar a descubrir hacia otros lados qué más puedo atacar. Por eso, jardinización de comunicaciones. Oye, ¿por qué tengo abiertos el puerto 138, 137? Sabemos que son de RPC, se pueden utilizar a veces. Oye, pero ¿por qué los tenía activos? ¿Necesito yo tener activos esos puertos? Tengo que evitar esos movimientos laterales. ¿Qué más puertos estuvo utilizando? Mira, estuvo buscando diversas máquinas para atacarlas. Los encriptados, no, simplemente fueron los honeypots que el mismo agente pone a disposición de estos malware para que lo puedan modificar y entender todavía mayor el impacto al ataque. Oye, pero también intentó reiniciarme. Tener mucho cuidado porque muchas veces intentan estos ransomware o estos malware reiniciar las máquinas o forzarnos a un reinicio para iniciar en un modo a prueba de fallos. ¿Por qué? Porque en un modo a prueba de fallos, los drivers de la mayoría de las soluciones, o no decir todas las soluciones de ciberseguridad, quedan inactivas y ellos sí empiezan a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No existe una capa de defensa y ellos se detonan, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo en eventos donde una máquina nos la manden a o por error o etcétera, estemos en un modo a prueba de fallos, tener cuidado sobre eso, no entrar a la máquina si no tenemos un evento que sea programado para yo mandarla a prueba de fallos. Si no, démosle inicio normal. Entonces, todo este reporte nos va a permitir, en dado caso hubiera existido una escalación de privilegios, también nos hubiera mostrado la técnica. En este caso es un usuario administrador local con el que corrimos el agente, o el que corrimos el ataque. De igual manera, los eventos sospechosos, vean aquí cómo inicia, esto era algo que les comentaba, dentro de los mismos archivos, cómo inician ellos a deshabilitar ejecutables que ellos conocen, aplicaciones. Oye, ¿sabes qué? Tú no te actives, tú no te estés activando. ¿Por qué? Para poder, en dado caso, esos procesos tengan archivos, poderlos modificar en el momento también. Y esto mismo que están viendo, también hay otros ransomware más avanzados o malware más avanzado, en el cual lo que hacen es activar, o más bien desactivar, por ejemplo, ciertas aplicaciones que puedan e incluso tratan de desactivar las mismas soluciones de seguridad. Es decir, ellos ya saben quién te está protegiendo. Sacan un inventario y dicen, este usuario lo está protegiendo tal. Ya leímos su ejecutable. Vamos a buscar una manera de cómo desactivar esa protección. Por eso es interesante que también estemos pendientes de los alertamientos. Hace 3 meses se dio un alertamiento en un vendor de ciberseguridad que la medida de cómo propagaron el malware en toda la organización fue el endpoint. El que estaba diseñado para proteger fue la medida con la cual atacaron a los otros dispositivos. Entonces, tenemos que estar en entendido, tenemos que estar analizando y que el fabricante de ciberseguridad sea lo suficientemente transparente de decirnos, oye, ¿sabes qué? Sí, y esta es la medida de cómo yo lo parcho, ¿no? Por favor, parcha porque vamos a tener este problema. ¿Qué más podemos ver interesante de este reporte? No estándar post, el script que lanzaron. Ven. Toda esta información a nosotros nos nutre o nos agrega valor para yo entender qué es lo que estuvo pasando y cómo voy a poder reaccionar. Si vemos, también tuviéramos eventos de networking, vemos qué tipos de eventos, si existieran dominios, etcétera. Por lo general, siempre lo que vemos aquí, cuando ocurre un evento y se permite que ese se comunique hacia el exterior, vemos un puerto alto, es decir, arriba del puerto 1024, y lo otro no es el puerto 8080, no es el puerto que normalmente son los que se utilizan, y lo otro es que vemos a una dirección de Dynamic Encryption, es decir, donde te proveen la llave, en la cual es generada de manera dinámica, ¿no? Si quieres tener los detalles del incidente a manera de árbol, también se puede obtener esta información y en el cual puedes estar trabajando de cómo es una vez que se lanza, todos los procesos
y todas las actividades que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces simplemente seleccionamos uno y nos va a decir qué tipo de actividad estuvo realizando basado en esto. Ah, mira, ¿sabes qué? Esto fue lo que se estuvo realizando sobre en este proceso de PowerShell, ¿no? Ah, también participó Command. ¿Por qué aquí ya una solución? Y aquí puede venir, oye, por una solución de antivirus normal basado en firmas, ¿me puede detectar esto? No. ¿Te puede detectar el ejecutable? Sí, eso sí lo puede detectar. ¿Y puede ser eficaz? Sí. Pero ¿qué pasa si ese ejecutable es de día cero y no existe la firma? Es decir, lo modifiqué, lo recompilaron de nueva cuenta, ya tiene otra firma, ya no va a ser detectado. Solamente soluciones de este tipo que están embebidas capacidades de EDR nos van a ayudar a determinar este tipo de ataques, ¿no? Perfecto. Bien, era algo de lo que queríamos mostrar. Lo otro que queríamos mostrar era la parte de cómo luce a nivel de consola. Esta es una consola centralizada en la cual ustedes van a tener acceso a todas las soluciones del producto de acceso en usuarios para Checkpoint. Entonces, esta consola nos va a ayudar a determinar de alguna manera qué es lo que estuvo ocurriendo durante los ataques en el endpoint. Es decir, tener una vista operativa, una vista de seguridad, la cual va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en este momento en mi salud de ciberseguridad, qué es lo que está pasando. Esos mismos reportes, tener acceso, un reporteo semanal, un reporteo mensual, dependiendo cómo yo lo necesite, incluso un reporte a nivel de comunidad de todos los incidentes que se ven a nivel global, ¿no? Entonces, este tipo de tareas pueden ser realizadas de manera automatizada. Lo otro que también se tiene, configuración de políticas, una plataforma totalmente web, toda la parte de parseo de vulnerabilidades, lo tenemos en la parte de asset management. Aquí tenemos una descripción, vulnerabilidades, etcétera, de qué es lo que se tienen en los dispositivos, ¿no?